Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Héctor Morales. Y miren, en estos días han estado circulando en las redes unos videos inclusive un par de obispos, en donde están haciendo comentarios sobre que la oración de sanación del árbol genealógico está fuera de la Iglesia Católica y que eso no es correcto y que esto tiene origen en el protestantismo, etcétera, etcétera. Y por eso me permití hacer este video y esta presentación para todos ustedes para definir y aclarar lo que en realidad es la oración de sanación del árbol genealógico. ¿Sí? Y para este efecto vamos a ver precisamente y a referirnos al magisterio de la Iglesia, específicamente a lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Bien, entonces empezamos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 362 que los seres humanos fuimos creados en cuerpo y espíritu, ¿sí? En el numeral número 365 dice claramente, en el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una sola naturaleza. O sea, no somos seres que estamos formados por dos naturalezas unidas, o sea, la parte física y la parte espiritual, sino que somos una sola naturaleza constituida de la parte física, que es nuestro cuerpo, y la parte espiritual, o sea, estamos intrínsecamente fusionados. Bien, siguiente. Por lo tanto, así como heredamos nuestro ADN de nuestros padres, o sea, la parte genética, la parte física, la forma en que yo soy, mi estatura, mi complexión, mi color de piel, mi tipo de cabello, etcétera, que es la parte física, también heredo de mis padres la parte espiritual de ellos. Pero aquí hay que hacer una puntualización muy clara. Nosotros no heredamos los pecados de nuestros padres, ¿ok? Sino que simplemente lo que nosotros heredamos son consecuencias de esos pecados. Esa es la gran diferencia. No hablamos de pecados heredados, porque es un hecho de que los pecados no se heredan, sino que son responsabilidad de quien los comete, de acuerdo precisamente a Ezequiel 18, 1:4 y a Jeremías 31, 29, 30. Las dos citas son casi la misma y dicen, ya no se dirá más este proverbio en Israel. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio dentera, sino que cada quien será responsable o cada quien morirá por su propio pecado. ¿Sí? Entonces, es muy claro que el pecado no se hereda. Y si alguien comete un pecado, él va a dar cuenta, esa persona, a Dios de ese pecado. Sin embargo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el pecado genera consecuencias. ¿Ok? Bien, como lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, veamos que el único pecado que sí heredamos, por así decirlo, y que podríamos llamarle como el pecado generacional, es el pecado original, que debido a su naturaleza, ¿sí? Y a la gravedad, es el único que nosotros heredamos y nacemos con ese pecado. Mismo que se borra, se elimina o se quita en el sacramento del bautismo. Cuando vamos y nos bautizan, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios y en sacerdotes, profetas y reyes. Y por supuesto, se elimina la culpa del pecado original. Ahora veamos, todo pecado tiene dos efectos. ¿Cuál es? Primero, la culpa y luego las consecuencias. O sea, son efectos que produce el pecado. Vamos. Entonces, que las condiciones para determinar la culpa del pecado, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1857, nos dice tres condiciones. Primero, conocimiento, pleno conocimiento, total consentimiento y materia grave. El total conocimiento es precisamente el conocer y el saber que eso es pecado y tengo pleno conocimiento de ello. Luego, total consentimiento quiere decir que yo, aún sabiendo que eso no está bien, lo hago, decido hacerlo, consiento hacer el pecado. Y tercero, materia grave. ¿Cuál es la materia grave? La que está precisamente
estipulada o constituida dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí se establece cuáles son las materias graves. No robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? El faltar contra esos mandamientos es materia grave. Ahora, tenemos que el pecado genera culpa y genera consecuencias. Ya lo dijimos, que la culpa se elimina en la confesión. Cuando yo voy con el sacerdote al darme la absolución, elimina o borra la culpa. Mi culpa es perdonada, Dios me perdona, ya no tengo culpa. Sin embargo, las consecuencias subsisten y tienen que ser reparadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy y confieso un asesinato, me arrepiento de haber matado a una persona, voy con el sacerdote me da la absolución y me perdona, mi pecado es perdonado, la culpa es perdonada, pero la consecuencia que es esta persona muerta, en el momento que el sacerdote me da la absolución, no resucita, no vuelve a la vida. Esa es una consecuencia. Sí, hay pecados que generan consecuencias permanentes, como en este caso, definitivas, como una muerte, o otras que no son tan fuertes, pero todo pecado también genera consecuencias. Y esto lo podemos ver precisamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1459, que dice, la absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causa, que son las consecuencias, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que las consecuencias subsisten, estamos refiriéndonos a esta precisamente lo que no remedia la absolución. O sea, se borra la culpa, pero la consecuencia subsiste. Bien, veamos ahora entonces, quedemos que el pecado no se hereda, son personales e intransferibles. Si yo cometo un pecado, yo voy a responder ante Dios de ese pecado, pero el pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia no reparada, ¿sí? Esa consecuencia no reparada genera una atadura, que es la que se pasa de generación en generación. No el pecado, sino la consecuencia o la atadura que es consecuencia del pecado. Ahora, ¿cómo es que yo tengo que reparar? Bueno, si yo me enojo con mi vecino, le rompo la ventana de su casa, el cristal de su ventana, ¿sí? Y luego me arrepiento, voy y le pido perdón a mi vecino y mi vecino me va a decir, sí, Héctor, te perdono. Pero en ese momento el cristal no se vuelve a poner en su lugar como estaba antes. No, yo tengo que ir a comprar el cristal nuevo y ponérselo, limpiarla, quitar todos los vidrios rotos y entonces, solo entonces, queda reparado y queda finiquitado ese asunto. Cuando queda algo inconcluso, esas consecuencias que no son reparadas, por supuesto que hay que repararlas, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos la conciencia de que hay que reparar los pecados. Y un pecado no reparado se traduce precisamente en una atadura. Y la atadura es lo que se pasa de generación en generación. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a ver qué es una atadura. La atadura es una acción y resultado de atar o de atarse, sujetar, afianzar y amarrar en algo que te impide avanzar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a definir ahora lo que es una atadura espiritual. Es una predisposición o tendencia inconsciente a una conducta negativa. Son todas esas inclinaciones, ¿sí? O todas esas tendencias que existen en mi vida y en mi familia que me llevan a hacer algo indebido o algo malo, algo que no está bien, algo, inclusive caer en el pecado, ¿sí? Entonces, así se le llaman, son ataduras, y eso me impide a mí avanzar y me impide, mete obstáculos en mi camino de conversión. Luego también es la influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona, ¿sí? Entonces, la atadura precisamente es usada por el enemigo para impedir, para meternos zancadilla, para bloquear o evitar nuestra conversión, porque él quiere que nosotros nos condenemos, ¿estamos de acuerdo? Él quiere que tengamos su mismo destino. Por lo tanto, las ataduras familiares no son pecados heredados, como se ha tratado de interpretar, sino consecuencias heredadas, mismas consecuencias que deben ser reparadas.
¿sí? Ahora, hablando de la oración de sanación intergeneracional o de la oración por la sanación del árbol genealógico, tenemos que hay un documento oficial de la iglesia que se llama Directrices para las oraciones de sanación de la Comisión Doctrinal de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo con sede en el Vaticano. Este documento en el capítulo 3 especifica que hay 3 tipos de oración que están en estudio actualmente en la Iglesia Católica, mismas que no han sido prohibidas, simplemente están en estudio, como todo lo que hace la Iglesia. ¿Cuáles son esos 3 tipos de oración? Primero, oración para la sanación de recuerdos. Segundo, oración de sanación intergeneracional. Y tercero, oración de sanación de la tierra. Si ustedes ya vieron, en el número 2 está claramente especificada la oración de sanación intergeneracional o la sanación del árbol genealógico. Entonces, no es correcto decir que la oración de sanación intergeneracional está contraria a la doctrina de la iglesia, aunque está fuera de la iglesia católica, porque este documento oficial lo determina. O sea, no está prohibido, ¿sí? Pero tampoco sí, está en estudio, por supuesto, y no se ha hecho una declaración todavía a favor, pero así es la iglesia, así se maneja, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debido a estos comentarios que se han hecho y donde se ha confundido a los fieles, a los católicos, diciendo que la oración de sanación del árbol genealógico y que nosotros no heredamos los pecados, claro, los pecados no se heredan. Si estos obispos, sacerdotes están hablando precisamente en base a que creen que sanación del árbol genealógico significa los pecados que se heredan, no se heredan los pecados, sino las consecuencias. Y tenemos que romper con esas ataduras o esas consecuencias. Y si bien es cierto que no somos responsables de lo que heredamos, ¿sí? Porque así como heredamos la parte física, también la parte espiritual, sí somos responsables de poner la solución y de corregir todo eso que no funciona bien en nuestras familias. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa autoridad espiritual en nuestro bautismo. Nosotros tenemos esa capacidad de romper y de destruir todas esas ataduras u obstáculos que hay en nuestras familias. ¿Para qué? Para tener familias sanas, fuertes, llenas del Espíritu Santo, trabajando en la construcción del reino de Dios. Y que, por supuesto, trabajemos en nuestra conversión, porque no puede haber una sanación si no hay una conversión primero, ¿sí? No podemos hablar de sanación y liberación, ¿sí? Si yo no tengo ese compromiso de conversión. Por eso es que se les invita a todos ustedes a que tomen el taller de sanación de familias, porque es conocer ese plan maravilloso que tiene Dios para nosotros y nuestras familias para romper y eliminar todas estas ataduras, bloqueos o impedimentos que hay en nuestras familias, todos esos sufrimientos, la ruina económica, las enfermedades, las tragedias, todo que abundan en nuestras familias hoy en día, pleitos entre esposos, entre los hijos, entre padres e hijos, etcétera, ¿sí? Que no nos llevan a ningún lado y que, por supuesto, nos generan dolor y sufrimiento. Por eso es importante que se den esa oportunidad de conocer ese plan maravilloso. Todo este taller está soportado en la palabra de Dios y en el magisterio de la iglesia. Hay más de 60 citas bíblicas que se dan y se leen como soporte y se ven documentos oficiales de la iglesia y del magisterio de la iglesia católica, ¿sí? Por eso les invito a que ustedes, si están interesados, entren y se pongan pues en contacto con nosotros a las página web sanaciondefamilias.com o al teléfono más 52 33 17 990503 y con mucho gusto les podemos dar la información para que se registren en el próximo taller de sanación de familia que tenemos en línea, ¿sí? Donde podrán ustedes conocer este plan maravilloso que Dios tiene para nosotros y nuestras familias. No se priven de esta oportunidad de conocer este plan que Dios tiene para todos nosotros. Bien, pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, que Mamá María los cubra a todos con su santo manto. Hasta la próxima. Gracias y bendiciones.